Juan Fernando Cristo. Ministro, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Gustavo, muy buenos días. Un saludo a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. ¿Cómo van las extras, ministro? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, Gustavo, el gobierno desde la semana pasada había anunciado que se iba a convocar sesiones extras. Estaban varios proyectos pendientes y estábamos evaluando incluir para las extras el proyecto de ley de jurisdicción agraria, que hace parte del cumplimiento de los acuerdos de paz, que tuvo un gran consenso, un muy buen debate en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara. Está pendiente el proyecto de reforma a la salud, que ya lleva varios días en la plenaria de la Cámara y que se ha avanzado especialmente en la discusión y votación de los impedimentos que se han vuelto realmente en una traba en cada proyecto de ley en el Congreso de la República. Será un tema que se deba discutir sobre el funcionamiento del Congreso y la ley quinta, y el proyecto de ley de financiamiento que estaba en las comisiones económicas conjuntas. En la medida en que el proyecto de ley de financiamiento no tuvo aprobación en las comisiones conjuntas y que el de jurisdicción agraria de alguna manera no podría incluirse en el orden del día de las plenarias sino hasta el jueves 19, y escuchando un poco las opiniones del presidente del Senado y del presidente de la Cámara frente a la eventualidad de extras, pues tomamos la decisión de dedicar las sesiones extras el 17, 18 y 19 exclusivamente a avanzar en la discusión del proyecto de reforma a la salud, que de alguna manera tiene un sentido de urgencia en vista de la situación y de las dificultades que todos conocemos está viviendo el sistema de salud en Colombia, y que los propios actores del sistema consideran que es importante avanzar en él. Luego vamos a tener a partir de mañana y durante mañana, miércoles y jueves en la plenaria de la Cámara dedicados a estudiar y a discutir la ponencia y el articulado del proyecto de reforma a la salud. Ministro, ¿qué tanto le dificulta a usted y a otros ministros las cosas el rompimiento de relaciones del presidente de la República con las comisiones económicas? ¿Eso se puede arreglar? Pues yo he dicho que en el trámite y en las discusiones políticas en el Congreso, no ahora en este gobierno, sino en todo el gobierno, en todos los gobiernos, hay subes, hay bajas, se rompen las relaciones, se recomponen, y obviamente el diálogo franco y abierto es absolutamente fundamental, y seguimos en esa tarea de diálogo. Yo creo que todos estos episodios simplemente son votaciones, decisiones democráticas del Congreso. Obviamente el gobierno considera equivocada esa decisión de las comisiones conjuntas, especialmente porque no se dio la oportunidad ni siquiera de discutir la ponencia que se había presentado para abrir el debate, y el archivo se dio sobre un proyecto original que ya había tenido bastantes modificaciones. Pero bueno, hay que seguir adelante con toda la agenda y hay que seguir trabajando y tratando de construir consensos como lo hicimos la semana pasada con la jurisdicción agraria en las comisiones conjuntas, como se ha venido avanzando en la reforma laboral y en la reforma a la salud. Ministro, pero usted lleva décadas en el Congreso de la República y uno ve que al presidente como que le cuesta mucho asumir las derrotas en el Congreso de la República, esa tensión tan harta que tiene con el presidente del Congreso. Yo no sé si usted cree lo mismo, que Efraín Cepeda le quiere dar un golpe de Estado al presidente, que quiere convertirse en presidente de Colombia mediante artilugios y moviendo el Congreso de la República, porque el presidente habla de esa forma del presidente del Congreso. Pues yo creo que ha habido unas actitudes equivocadas del presidente del Congreso. Yo se las he señalado directamente. Creo que no se ha podido avanzar en la construcción de una relación de confianza y de un trabajo armónico, respetando la independencia de los poderes. Son fisuras y son declaraciones que también se dan desde el Poder Legislativo frente a iniciativas del gobierno, que yo tampoco iría más allá de lo que
de lo que tradicionalmente sucede en una relación institucional y que ha sucedido en anteriores gobiernos. Vuelvo y digo, allí lo importante es doblar la página y seguir adelante y tratar de construir por el bien del país. Creo que en estos casos de confrontaciones entre cabezas del poder público no se puede hacer caer responsabilidades solo en una parte. Yo creo que ha habido de alguna manera declaraciones y actitudes de un lado y otro que generan deterioro en las relaciones, y que la tarea que tenemos que hacer es tratar por el bien del país, por el bien de la agenda legislativa, de la ciudadanía, pensando en el 2025, en los desafíos que tenemos, de seguir trabajando en construir la mayor cantidad de consensos posibles, como se ha venido haciendo en los últimos meses en buena parte de la agenda legislativa. Bueno, una dificultad para eso, pues como apunta Fraile, también es el manejo del lenguaje. Me perdona la palabra, pero, ministro, ¿qué tan malditos son los congresistas? ¿Qué tan qué? Perdón, Gustavo. Malditos. Eso me parece que los congresistas, hay de todas las categorías y de todas las condiciones. Yo prefiero quedarme con los buenos, ¿no? Ministro, se hundió ley de financiamiento sin siquiera discutirse, la laboral se fue para el próximo año, la de salud está ahí enredada, vamos a ver qué pasa en ahora sesiones extras. ¿Usted se siente satisfecho con la gestión hecha en esta legislatura o le quedó faltando? Ampliamente satisfecho. Yo creo que a veces en este país tan polarizado las dificultades opacan los avances, y yo tengo que reconocer el trabajo del Congreso de la República durante este semestre. Se avanzó en la reforma a la salud, que se presentó después de unas mesas técnicas y está ahora a discusión de la Cámara de Representantes de la plenaria. Salió muy bien, muy mejorada de la Comisión Séptima de la Cámara. En la reforma laboral salió de la plenaria. Se va avanzando en la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. A los pasos, fíjese usted, Diana, que es curioso a veces las reacciones de algunos sectores de los medios de comunicación, que cuando se avanza muy rápidamente en las reformas, entonces empiezan a señalar que no se está discutiendo suficiente, que se pupitrea, y cuando el gobierno ha querido precisamente construir consensos, generar la mayor cantidad de consensos posible, entonces dice que se avanza lentamente. Yo creo que vamos a buen ritmo. La jurisdicción agraria, que es un proyecto súper importante para el país, salió por consenso, oígase bien, de todas las bancadas en la Comisión Primera de Senado y Cámara. Hubiéramos podido incluirlo en extras, pero creo que vale la pena un estudio tranquilo en las plenarias de Senado y Cámara a partir del mes de febrero. Se aprobó la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, se le dio primero y segundo debate a la reforma de la justicia, se aprobó el Código de Procedimiento del Trabajo, se le dio primer debate a la ley que amplía los municipios PEDET por 10 años más hasta el 2038 en cumplimiento del plan de choque del acuerdo de paz. Yo creo que el Congreso ha tenido un trabajo intenso y los temas y las reformas van avanzando. Hoy tenemos en la agenda la reforma política para su último debate y que cumpla su primera vuelta para poderle dar segunda vuelta el próximo año. Ahí hemos tenido dificultades en que la mesa directiva del Senado la agende debida y oportunamente. Vamos a ver si hoy logramos sacarla adelante. Sería una lástima que se perdiera nuevamente la oportunidad de reformar el sistema político colombiano. Avanzaremos en la reforma a la salud. En fin, yo creo que la agenda ha sido ambiciosa, nos lo dijeron desde el primer día, y se ha podido avanzar en la mayoría de las reformas y de los proyectos, también algunos de iniciativa parlamentaria que el gobierno ha venido avalando. Luego yo creo que es un buen balance que haremos obviamente de manera completa y detallada una vez terminen las sesiones extras del Congreso, y nos fijaremos las prioridades para el primer semestre del 2025. Yo creo que en el Congreso además
se presentaron los debates de control político necesarios, se ha dado garantías a la oposición, se produjeron las elecciones de procurador, de defensor, de magistrado de la Corte Constitucional, sí, dentro del marco institucional y expresándose unas mayorías en el Congreso. En fin, yo creo que han sido unos meses intensos y positivos para el país. Ministro, con los buenos días, también se habla que un coletazo de la derrota que sufrió el gobierno a manos del Congreso por la no aprobación de la ley de financiamiento es una crisis ministerial. Este gobierno lleva más de 40 ministros y más de 55 viceministros. ¿Cuándo sabremos si al final del día hay o no otra nueva crisis ministerial? Hola, Orlando, buenos días. No, yo creo que más que coletazo por la votación de la semana pasada, las comisiones conjuntas, pues ya se había presentado el relevo en el Ministerio de Hacienda. El presidente de la República ha planteado que como se acerca el término de las inhabilidades para eventuales candidaturas para las elecciones de Congreso y presidenciales del 2026, en el mes de enero seguramente se presentarán esos relevos para asumir la recta final de la administración. Esperemos que el presidente tome las decisiones como jefe de Estado y obviamente que resuelva cuáles cambios se deben producir. A esta hora estamos viendo a Susana Mohamed al lado del presidente Petro en la locución desde Chingaza, creo que es. ¿Será que ella se va? Hay que preguntarle a ella, Susana. Ministro, muchas gracias, muy amable, pendientes de los cambios. Gracias, Gustavo. Un saludo muy especial.